El dolor lumbar o lumbar bajo o de cintura es el más común que podemos sufrir, por lo menos es el que más veo yo en el consultorio y que tienen realmente muchas posibles causas, pero hay algunas que son un poco más comunes y de eso les quiero hablar en este video. Vamos a hablar de 3 causas más comunes, de cuáles son los síntomas, los signos, o sea, cómo lo vamos a sentir cuando tengamos una causa o la otra, por dónde puede venir, y también les voy a hablar de los 3 tratamientos más a nivel estadístico, más efectivos que yo veo para poder trabajar mejorando de manera, escuchen bien, natural estos dolores, intentando que no vuelvan. Que lo disfruten, comenzamos. Hernia de disco o protrusión discal o cualquier problema en los discos intervertebrales. Un bloqueo articular, artrosis, a lo mejor un esfuerzo deportivo, una contractura, un traumatismo, un golpe, un accidente, un mal movimiento, un mal esfuerzo. Puedo seguir nombrándoles causas todo el día, pero las más comunes tienen que ver en general con los discos. ¿Y por qué? A ver, se los explico en todos los videos, pero lo vamos a recordar rápidamente. Los discos están entre las vértebras y son unas estructuras bien gelatinosas, son como unas almohadillas que están compuestas en un 80% de agua. Son muy blandas y están contenidas y sostenidas por unos anillos de fibrocartílago que son muy resistentes, pero así todo también se pueden o deformar, englobar hacia los costados o hacia atrás, o incluso se pueden romper y el contenido, que sería lo que se llama el núcleo pulposo, pierde su domicilio, se escapa y va a ser un desastre, porque va a abarcar en general, en la columna lumbar baja, como decíamos, las raíces nerviosas que van hacia las piernas y generando, por lo general, esta sintomatología que se llama ciatalgia o ciática, el dolor del ciático. Por otro lado, podemos sufrir un bloqueo articular. ¿Qué es esto? Muchas veces, a lo mejor haciendo un mal movimiento, levantando algo pesado, generalmente las personas que son más grandotas, más altas, más fuertes, como yo, ¿no? Que somos muy forzudos, nos piden todo el tiempo que ayudemos a correr algo. Por ejemplo, che, vos que sos grandote, ¿me ayudás a correr esta mesa, este mueble? ¿Me ayudás a empujar este auto? Error. Porque muchas veces las personas más altas tienen más palanca en el centro del cuerpo. Entonces, cuando hacemos un esfuerzo, generalmente bloqueamos estructuras. Pero con un pequeño golpe o una caída se bloquea lo que sería la estructura pélvica, la articulación sacroilíaca, o toda la lumbosacra, o alguna estructura lumbar más alta, o cervical, también se compensa. La cervical y la lumbar se compensan mucho, y esto va a hacer que se bloquee. Una parte no funciona, entonces la otra funciona el doble o el triple. Y en último lugar vamos a hablar de la artrosis. La artrosis está muy asociada a la edad, y falso. O sea, no es verdadero. ¿Por qué? Porque si bien la artrosis es el desgaste de las articulaciones, y esto obviamente está más asociado al paso del tiempo, también si nosotros hicimos muchos esfuerzos de chicos o de jóvenes, o incluso trabajamos levantando peso en una mala posición, en un movimiento repetitivo que se llama la enfermedad del microtrauma, en lo cual estamos haciendo lo mismo una y otra vez, haciendo que estas articulaciones lumbosacras o lumbares bajas estén todo el tiempo trabajando, y seguramente él o la que se hizo una resonancia magnética de columna vio que dice deshidratación o resecación de los discos. Con el tiempo ese componente acuoso se va perdiendo y lo que se va haciendo es que del 80 pasemos al 70, al 60, al 50, entonces el disco se empieza a resecar y se empieza a ver más oscuro, depende de la tinción, pero se empieza a ver como más seco, más chico, más chato. Y esto hace que las vértebras se empiecen a golpear, se empiecen a friccionar, y esto va a hacer que se genere un desgaste, una descalcificación y una artrosis. Pasemos a hablar un poquito de los tratamientos, que me parece que es lo que más les interesa, ¿no? Para eso están acá. En primer lugar, para los discos utilizamos la ozonoterapia intramuscular profunda. ¿Y por qué hago esta gran aclaración? Porque existen muchísimas formas de aplicar el ozono, que es un gas compuesto por oxígeno, no tiene medicación, por lo cual no tiene contraindicaciones. Son 3 átomos de oxígeno por molécula. Prácticamente no tiene contraindicaciones ni efectos adversos, pero hay varias formas de aplicarlo. A mí la que más me gusta
o la que más recomiendo, yo otras no hago, sería intramuscular profundo. ¿Qué significa esto? Lo aplicamos con agujas chiquitas en los músculos paravertebrales, no adentro de la columna, no adentro del disco, intentando, en el mejor de los casos, que se retraiga, porque el ozono lo que hace es tomar el componente acuoso, es como que deshidrata el componente acuoso de lo que se deformó, de lo que se salió, de lo que protruyó, así se llama, y va a intentar que se retraiga, que se contraiga y que en el mejor de los casos deje de comprimir las estructuras periféricas. Y acá es donde viene la pregunta, ¿y esto es definitivo? ¿Nunca más tengo que hacer nada? Y la verdad, sinceramente, tengo pacientes que nunca más, gracias a Dios, nunca más han vuelto al consultorio porque se curaron. Pero han cambiado también los hábitos de vida. Han dejado de hacer aquello que les generó la hernia de disco. Por otro lado, como les decía, tenemos los problemas articulares, ya sea por lo que nombré, ¿no? Un golpe, un accidente, algún mal movimiento, sufrimos algún bloqueo articular y en donde se encuentra el bloqueo articular va a estar, digamos, sana la estructura, porque ¿qué patología va a tener si no se mueve? El problema va a estar en donde se está compensando. Si no se mueve, por ejemplo, la segunda y tercera vértebra lumbar, se va a mover el doble o el triple, la cuarta y la quinta. Entonces esto va a generar un desgaste más acelerado de los discos, pero también va a irritar las articulaciones. Los bloqueos articulares se detectan con las manos del terapeuta. Idealmente un fisioterapeuta, un osteópata, alguien que sepa cómo evaluar. El diagnóstico es la herramienta número 1 para que un tratamiento sea lo más efectivo y exitoso posible. Y que con quiropraxia, con osteopatía, con terapias manuales combinadas, con praxis vertebral, con terapia postural, con terapia miofacial. Bueno, existen miles de técnicas en la cual evaluamos, detectamos y con movimientos específicos normalizamos el funcionamiento biomecánico, la armonía biomecánica de toda la columna y la pelvis. Ahora, la artrosis es diferente. ¿Por qué? Porque la artrosis es irreversible. Es decir, yo no puedo pretender que una estructura que está deformada con artrosis, producto de cualquier causa como las que nombramos antes, pero que ya ha cambiado su estructura anatómica, no puedo volver para atrás, porque ya ha cambiado. Entonces lo que tenemos que hacer es intentar, primero, que no avance. Y segundo, si podemos remodelar hasta en cierto punto, de cierta manera, las estructuras, sobre todo las superficies articulares, las que más están en contacto entre ellas, cuanto más mejor. Y si bien existen tratamientos, por ejemplo, con plasma rico en plaquetas, que es trabajar con la sangre del paciente y sus propias plaquetas fotoactivadas para intentar acelerar los procesos de regeneración, existe un tratamiento que es muy nuevo y que tiene que ver con células madre. A diferencia del plasma rico, las células madre sí tienen la capacidad de generar tejido nuevo. No estoy diciendo de que algo que está con mucha artrosis vaya a transformarse en una estructura como si tuviéramos 50 años menos, pero sí lo que vamos a intentar hacer es que se pueda regenerar lo máximo posible o, sobre todo, como les decía, que no avance más. Y esto se hace extrayendo sangre de adentro de un hueso, porque las células madres se encuentran en la médula de los huesos, en la médula ósea. Ese tejido, esas células madre, sí se combinan con plasma rico en plaquetas y también con ozono, porque el ozono va a oxigenar y sobre todo va a trabajar como un antibacterial, es un potente bactericida. Y todo esto en conjunto se aplica de manera cercana a las articulaciones lumbares o lumbosacras o las articulaciones que estén afectadas, y de esta manera vamos a intentar que se mejore, que se regeneren los tejidos, pero sobre todo en cierto punto, hasta cierto punto, que se regenere tejido nuevo. Sobre todo lo que tiene que ver con los cartílagos y las superficies, el periósteo, que son las superficies de las articulaciones que más desgaste tienen. Con todo esto, lo que tiene de bueno este tratamiento es que se hace una sola vez y se espera un año para ver cómo evolucionó. Incluso también se puede activar de manera endovenosa para mejorar y potenciar, hacer una sinergia en todo el cuerpo. Bueno, espero que les haya gustado el video, que les haya servido. Fui bastante conciso y concreto con 3 tratamientos, los que mejor resultado me dan a mí en el consultorio y sobre todo
naturales, algo que no tiene contraindicación. Nos vemos en la próxima, que esté muy bien, chau.